Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidas a El Umbral del Miedo. Soy Filiberto Sánchez Valencia y es un placer que estén con nosotros, que nos acompañen en esta noche donde hablaremos de asesinos seriales. Un tema bastante controversial, un tema bastante delicado, porque son monstruos en la vida real. Tenemos historias escalofriantes de las cuales no se pueden perder. Por supuesto con la voz inigualable de mi amigo Roberto Domínguez y su servidor. Espero que tengan una excelente noche. Soy Filiberto Sánchez Valencia. Y les repito, están en el umbral del miedo. Hay lugares donde el miedo se esconde en la profundidad de las montañas. Allí, entre los caminos de tierra y niebla, surgió un hombre que aún causa escalofríos. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en Colombia en 1948. Su infancia fue dura, marcada por la violencia, el abandono y el hambre. Desde muy joven, empezó a vagar por pueblos, durmiendo en la calle y sobreviviendo como podía. Pero lo que parecía solo una historia triste, pronto se convertiría en una de las más escalofriantes de América Latina. Durante los años 70 y principios de los 80, las autoridades de Ecuador, Colombia y Perú comenzaron a notar un patrón terrible: niños desaparecidos en zonas rurales, mercados y escuelas. Nadie sabía quién, cómo o por qué. Las comunidades vivían con miedo. Las madres ya no dejaban salir solos a sus hijos. Los rumores crecían. Algunos hablaban de una banda, otros de una maldición, pero la verdad era aún más perturbadora. Se trataba de un solo hombre que cruzaba fronteras sin ser detectado. En 1980 fue detenido en Ecuador y ante la sorpresa de las autoridades confesó haber cometido una serie impresionante de crímenes. No solo eso, incluso llevó a los agentes a los lugares donde había enterrado a varias de sus víctimas. Los investigadores quedaron helados, no por la magnitud, sino por la frialdad con la que había actuado, sin emoción, sin ningún tipo de culpa. Fue condenado a prisión en Ecuador, pero lo que más estremeció a la opinión pública fue lo que vino después. Tras cumplir una condena de pocos años, fue liberado. Sí, liberado. Lo deportaron a Colombia, donde fue evaluado en un hospital psiquiátrico. Tiempo después fue dado de alta y desde entonces nadie sabe de su paradero. ¿Dónde está Pedro Alonso López? ¿Sigue vivo? ¿Desapareció para siempre? ¿O simplemente cambió de nombre y rostro? No hay respuestas claras. Ese vacío, ese silencio, es lo que más asusta. 300 víctimas confesó el monstruo de los Andes. Lo más impresionante es que las autoridades confirmaron, aseguraron 110. En las noches más oscuras, cuando todos dormían, él salía a cazar. Y cuando entraba a una casa, nada ni nadie era igual. Esta es la historia de The Night Stalker, Richard Ramírez. A mediados de los 80s, Los Ángeles estaba bajo una sombra. Una sombra que entraba por las ventanas, cruzaba pasillos y dejaba a su paso el miedo más puro. Su nombre era Richard Ramírez, y aunque lo llamaron el acosador nocturno,
Su nombre era el de una auténtica pesadilla despierta. Ramírez era un hombre marcado por la violencia desde joven. Creció en un ambiente caótico, entre drogas, historias de guerra y rituales oscuros. Ya en su adolescencia comenzó a mostrar fascinación por lo macabro, pero su verdadero reinado, su reinado de terror, comenzó en 1984. Entraba a las casas por las noches, a veces armado, otras veces solo. Sus crímenes fueron diversos y brutales: asesinatos, agresiones, amenazas. Lo que más aterraba no solo era su violencia, también el simbolismo. Dejaba lo que para algunos eran mensajes satánicos en las paredes. Forzaba a sus víctimas a jurar por Satanás y en alguna ocasión dejó una huella de zapato con sangre. No hay salvación. Este mundo me pertenece, dijo alguna vez en voz alta, como si predicara algo más que el miedo. La ciudad de Los Ángeles no dormía. Los noticieros advertían que ningún vecindario era seguro, y la policía simplemente no lograba detenerlo, hasta que un día, una simple casualidad lo cambió todo. Un grupo de civiles lo reconoció en las calles tras las publicaciones de su rostro. Entre todos lo detuvieron, lo golpearon, lo entregaron. El demonio había sido capturado. En el juicio mostró una actitud desafiante. Dibujó pentagramas, alzó su mano con el símbolo del diablo y con una sonrisa dijo: "Hail Satan". Fue condenado a muerte, pero murió en 2013 por causas naturales, tras pasar casi 24 años en el corredor. Richard Ramírez no solo dejó víctimas, dejó cicatrices en la memoria colectiva. Fue el rostro del mal que llegó cuando todos creían estar a salvo. 14 víctimas fueron el saldo de The Night Stalker. Advertencia. Lo que estás por escuchar no es una historia de ficción. Esto sucedió y el monstruo tenía nombre, rostro y una mirada vacía como la muerte. En la Rusia soviética, cuando el hierro del sistema parecía impenetrable, caminaba un hombre con una apariencia gris, común, invisible. Pero detrás de esos lentes y esa voz apagada, vivía un monstruo. Su nombre era Andrei Chikalitov, y con el tiempo se ganaría un título siniestro: el carnicero de Rostov. Chikalitov comenzó a asesinar en 1978. Su primera víctima fue una niña de 9 años. La llevó a un lugar apartado, le prometió dulces, y lo que ocurrió después fue tan brutal que ni los investigadores más fríos pudieron contener. Fue un asesinato desmedido, con furia, que parecía inhumano. Sentí que era como si me hubiera desatado y ya no podía detenerme. Palabras propias del Chikalitov años después. Durante más de una década, la policía buscaba a un asesino que no podían atrapar. Mataba niños, mujeres y desaparecía. A veces dejaba los cuerpos mutilados, sin ojos. Se decía que los quitaba para que las almas no lo vieran. Pero no era superstición, era placer. Chikalitov encontraba éxtasis en el sufrimiento. En total, confesó haber asesinado a más de 50 personas. Lo hizo en campos, estaciones de tren, bosques. A veces las víctimas ni siquiera sabían que estaban en peligro, hasta que ya era demasiado tarde. En 1990, después de años de horror, fue capturado gracias a la vigilancia en estaciones de tren.
y en 1994 ejecutado con un tiro en la nuca. Un castigo frío para un hombre aún más frío. Pero en los callejones oscuros de Rostov todavía se murmura que nadie, absolutamente nadie, ha matado con tanto odio como lo hacía Chicalito. Recuerda que los verdaderos monstruos no siempre están en las sombras. A veces llevan traje, a veces gafas, y pasan junto a ti sin que siquiera lo notes. Y si pensaste que ya habíamos concluido, todavía falta una de las historias más terroríficas que tenemos para ti. Esta noche, tarde o día. Al principio dije noche, pero nosotros no nos dejamos llevar por un horario. Escúchanos cuando puedas, pero escúchanos. Estás en el umbral del miedo y vas a escuchar una historia muy, muy cercana a los mexicanos. Y nos la cuenta Roberto. Sigue con nosotros. ¿Qué es un monstruo? A veces creemos que los monstruos son bestias salidas de cuentos, criaturas de otro mundo con garras, colmillos podridos y un aliento fétido que anuncia su llegada antes de que puedas huir. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero horror tiene rostro humano, que puede usar camisa limpia, sonreírte al pasar y hasta saludarte con cortesía? El 14 de mayo de 2021, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, desapareció una mujer de 34 años. Había salido temprano rumbo al centro con la intención de comprar mercancía, pero nunca volvió. Su esposo, miembro de la policía, notó su ausencia al llegar de trabajo. Las horas pasaron y la angustia se convirtió en certeza. Fue a buscar al hombre que supuestamente la acompañó ese día. Nadie respondía con claridad. Todo era evasivo, extraño, demasiado extraño. Cuando logró rastrear el celular de su esposa, una dirección resaltó como un grito en medio del silencio: la casa del supuesto amigo. Volvió. Esta vez no iba a irse sin respuestas. Golpeó la puerta, insistió, exigió, y cuando logró entrar, su mundo se quebró. Allí, en una escena más propia de una pesadilla, encontró el cuerpo de su esposa. No solo estaba muerta, estaba desmembrada, como si un animal o algo peor se hubiera ensañado con ella. La policía acudió y al escarbar en la casa, descubrieron un secreto más oscuro que la noche, un cuarto subterráneo oculto bajo el piso. Allí, cubiertos por tierra húmeda y silencio, yacían los restos de al menos 17 mujeres, un niño y un hombre, como trofeos de una mente enferma, fragmentos de vidas robadas y enterradas sin piedad. El dueño de la casa confesó, no solo los había matado, sino también se los había comido. Su nombre era Filomeno Mendoza Celis, pero los medios, la gente, los vecinos, lo bautizaron con un nombre que aún hiela la sangre: el monstruo de Atizapán. Cuando revisaron su hogar, encontraron un catálogo de horror. Cuchillos, machetes, videocassettes, libros, cuadernos, collares, aretes, anillos, llaves, carteras, teléfonos, chips, cada objeto, una pieza del rompecabezas macabro, cada detalle, una historia truncada. Lo más espeluznante no era solo lo que había hecho, sino quién era: un vecino amable, un carnicero, un político vecinal, el hombre que ayudaba con los trámites, el que organizaba fiestas del barrio, el que sonreía en las reuniones comunitarias. Pero tras esa máscara, habitaba un hombre imposible de saciar. Algunos vecinos lo defendían, otros decían que su mirada era sucia, que acosaba a mujeres, que siempre estaba borracho, que iba a los bares y que cuando una mujer lo rechazaba, algo en él cambiaba, como si despertara algo salvaje. El 16 de marzo de 2022 fue condenado por feminicidio, prisión vitalicia, millones en reparaciones, pero ni todo el dinero del mundo devuelve las vidas arrebatadas, ni toda la justicia puede borrar el terror que sembró. Y lo peor es que él no fue el único. El verdadero miedo es este: vivimos rodeados de rostros que creemos conocer, caminamos junto a ellos, compartimos el saludo, la calle, la rutina, pero ¿y si detrás de alguna de esas sonrisas
se oculta un monstruo hambriento? No todos tienen colmillos. Algunos tienen nombres, casa, trabajo, hijos y vecinos que los describen como buenas personas. ¿Y tú, estás seguro de que conoces a tu vecino? ¿Y ustedes están seguros de que conocen a su vecino, a su vecina, a su familiar, a su novio, a su novia? Háganse esa pregunta todos los días. Bienvenidos a El Umbral del Miedo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, como El Umbral del Miedo. Sigan el canal Philly Zambal en YouTube y en Spotify como El Umbral del Miedo. Muchas gracias. Nos esperamos ahí y nos vemos la próxima semana. Y recuerden, este viernes, programa especial de historias verdaderas contadas por ustedes. Muchas gracias. De nueva cuenta.